Mi esposa pensó que no había problema en que durmiera en casa de su jefe después de la fiesta de la empresa, hasta que anuncié el divorcio. Entró en pánico, diciendo que solo era una amistad, que yo exageraba. Pero entonces me di cuenta de que ya no existía un nosotros. Le dejé claro que mi confianza no se queda fuera de casa. No es solo donde dormiste, es lo que eso mató en mí, fue todo lo que pude decir. Y quizás eso es lo que más duele en una traición, no el acto en sí, sino la cobardía de quien finge que no hizo nada malo. No es el beso robado, la mentira dicha, ni el cuerpo entregado, sino la banalidad con la que se destruye algo que tomó años construir. El amor no muere de un solo golpe, se desvanece en la falta de respeto disfrazada de libertad, en el egoísmo vendido como independencia, en la falta de opciones para la persona que siempre te eligió. Ella solo se dio cuenta demasiado tarde, cuando todo lo que quedaba de mí ya se había ido. Cuando todo lo que destruyó se convirtió en silencio. Un silencio que nunca quise volver a llenar con su voz. Esa noche, la noche de la fiesta, me puse una camisa nueva. Sabía que sería un evento largo y agotador, pero tenía planes que ella desconocía. Había comprado 2 billetes de avión para el fin de semana siguiente. Iba a sorprenderla con un viaje que siempre había deseado, un lugar donde el tiempo transcurre despacio, donde el mar acaricia la arena sin prisas, como en nuestros primeros años. Dijo que iría directamente a casa del jefe con el resto del equipo porque habían bebido demasiado y era más seguro así. Sonaba lógico, maduro, responsable. Pero algo dentro de mí se estremeció. No eran celos, era instinto. Esa inquietud que intentas ignorar porque confías. Confié. Por última vez. Cuando desperté sola a la mañana siguiente, la cama parecía más grande, más fría, más vacía. Su celular estaba apagado. Solo volvió a sonar a media tarde, con una sonrisa automática y una excusa ensayada. Fue solo una noche, dormimos todos ahí, no pasó nada. La escuché. No grité. No la confronté. Simplemente la miré fijamente, como quien observa cómo un incendio consume la casa donde ha vivido toda su vida. Vi lo que no dijo. Vi lo que intentó ocultar con palabras bonitas. Y en el fondo, ya lo sabía, algo allí se había roto para siempre. Intentó actuar como si nada hubiera pasado. Preparó su cena favorita, habló de su nuevo proyecto en el trabajo, me invitó al cine. Como si fuera posible recomponer lo que había roto en silencio. Pero hay cosas que, cuando se quiebran, hieren. Y yo sufría por dentro. Durante días, caminé como una extraña por mi propia vida. Repasando escenas de nuestro pasado como si viera una película, intentando comprender en qué momento el nosotros se convirtió en ella para ella, y yo para nadie. Hasta que, una mañana, mientras tomaba café mirando por la ventana, comprendí que no había vuelta atrás. Estaba sola en el matrimonio. Ella solo ocupaba el mismo espacio, pero ya no compartía el mismo compromiso. Fue entonces cuando lo dije. Con voz firme y el corazón acelerado, quiero el divorcio. Dejó caer la cuchara al suelo. El sonido metálico fue el único ruido durante unos segundos. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no de culpa, sino de sorpresa. Como si no tuviera derecho a decidir irme. Como si engañar fuera más aceptable que rendirme. Exageras. Fue solo una noche. No hice nada. Negué con la cabeza. Seguía sin entenderlo. Nunca se trató de lo que hizo, sino de lo que dejó de hacer. De olvidar que la confianza no se negocia, se honra. Y cuando decidió dormir en otro sitio, aun sabiendo lo incómodo que me sentía, no solo durmió fuera. Me sacó de ella. No es solo donde dormiste, es lo que eso mató en mí, fue todo lo que pude decir. Ella lloró. Suplicó perdón. Dijo que me amaba. Que yo estaba destruyendo una hermosa historia por orgullo. Pero lo que no entendía era que yo no estaba destruyendo nada, solo estaba enterrando lo que ella ya había matado. Y aún así, a pesar del dolor, a pesar de la decepción, no le deseé ningún mal. Porque el amor, cuando es verdadero, no se convierte en odio. Simplemente muere. Y cuando muere, deja un duelo silencioso que nadie puede oír, pero que pesa sobre el pecho de quienes permanecieron en pie entre los escombros.
Intentó reconquistarme. Me enviaba mensajes. Me llamaba. Decía que estaba dispuesta a reconstruir nuestra relación. ¿Pero reconstruir qué, si nunca entendió que se había roto? Y fue entonces cuando la vida me dio su respuesta más cruel: el tiempo pasó. Conocí a alguien. Alguien que, a diferencia de ella, comprendía que la fidelidad no se trata de la ausencia de errores, sino de la presencia constante. De gestos. De decisiones. De verdad. Llegó cuando menos lo esperaba y me hizo darme cuenta de que el amor aún existía en el mundo, aunque no del tipo que yo había intentado conservar en soledad durante tanto tiempo. Por primera vez, fui elegido de verdad. Y eso bastó para no volver a mirar atrás jamás. Años después, reapareció. El pelo más corto, los ojos cansados, la voz más grave. La arrogancia en sus gestos había desaparecido. Solo quedaba una presencia tenue, un pesar que persistía con el peso de quien se dio cuenta, demasiado tarde, del valor de lo que había perdido. Me entregó una caja con fotos antiguas, recuerdos de cuando aún éramos solo nosotros dos. Y con ella, una carta que nunca había visto. Estaba amarillenta, escrita de mi puño y letra. Era mía. La escribí el día que decidí proponerle matrimonio, pero nunca se la di. Decía: te elijo cada día. No por obligación, sino porque mi corazón te reconoce en tu hogar. Porque la vida contigo tiene sentido. La leí en silencio. Me miró con los ojos enrojecidos. La encontré cuando ordenaba mis cosas. Solo quería que supieras cuánto me querías. Aunque no lo mereciera. En ese preciso instante, lo comprendió. Que su amor no había sido traicionado, sino desperdiciado. Que yo amaba por dos. Que esperé solo por nosotros dos. Que luché mientras fue justo, y luego tuve que aprender a dejarlo ir. Ella quería otra oportunidad. Yo solo le ofrecí lo que quedaba: perdón. No para volver atrás, sino para terminar las cosas con dignidad. Seguí adelante con quien me eligió desde el primer día. A ella le quedó lo que quedaba de su propio engaño. ¿Y nunca volvió a ser la misma? Pero había algo más que ella nunca supo: el contenido de la otra carta que estaba en el mismo cajón, junto a la que me devolvió. La que le escribí la noche que no volvió de la fiesta. La carta que no le di, pero que contenía una confesión que podría haberlo cambiado todo. Un último intento. Una última petición. Un secreto. Y ahí es donde realmente comienza esta historia. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna traición se romantiza ni se justifica. Las historias que escucharán son ficción, pero encierran duras verdades, porque la traición destruye, corroe y deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Nuestro propósito es claro: mostrar cómo una mala decisión puede costarte el amor de tu vida. Prepárate. La historia de hoy te cautivará, te emocionará, y quizás te haga replantearte tus decisiones. Escucha con atención, y prepárate para algo impactante. Se llamaba Daniel, y durante muchos años creyó haber encontrado en Lauren no solo una compañera, sino lo más parecido a un hogar. Se conocieron de forma sencilla, en una pequeña cafetería, de esas que no aparecen en las listas de lugares con encanto, pero cuyas paredes conservan el aroma de la rutina y las historias olvidadas. No hubo nada extraordinario en aquel primer encuentro, y quizá eso fue precisamente lo que hizo que todo pareciera más sincero. Lauren tenía una sonrisa contenida, como si siempre ocultara una parte de sí misma, mientras que Daniel era pura transparencia, un hombre de costumbres fijas, valores sólidos y una mirada que decía más que las palabras. Se enamoró primero, en silencio, como si no quisiera ahuyentar el sentimiento. Ella tardó más, pero cuando se entregó, hizo que pareciera que aquel amor era su destino y no solo una elección. La relación comenzó con calma, sin prisas, con cenas que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada y conversaciones que se extendían hasta entonces. Lauren trabajaba en marketing y siempre había sido ambiciosa, decidida, alguien a quien le gustaba controlar su vida, fijarse metas, alcanzar objetivos y, sobre todo, sentirse dueña de su destino. Daniel, en cambio, era ingeniero civil, metódico, tranquilo, con un corazón que se guiaba mucho más por la emoción que por la lógica. Ella lo admiraba precisamente por eso,
por su capacidad de ver la belleza en cosas que a ella le pasaban desapercibidas, por la amabilidad con la que trataba a los demás, incluso a desconocidos, y por la paciencia que siempre tenía para escucharla cuando llegaba tarde, cansada y llena de opiniones sobre su día. Con el tiempo, empezaron a vivir juntos. El apartamento que eligieron era pequeño, pero lleno de significado. Cada objeto tenía una historia: el jarrón de flores artificiales que compraron en su primer viaje, la estantería que montaron juntos un fin de semana lluvioso, las fotos pegadas en la nevera. Era más que una casa, era un proyecto. Hicieron planes: reformar, mudarse, tener un perro, quizá incluso un hijo. Y fue en este espacio, en esta vida cotidiana cuidadosamente construida, donde Daniel encontró sentido a la vida. Nunca buscó la grandeza, nunca quiso nada más que tenerla a su lado. Si Lauren estaba cerca, todo parecía encajar a la perfección. Ella, en cambio, tenía sed de crecimiento. Era inquieta. Siempre buscaba algo más, algo que trascendiera, aunque no supiera exactamente qué. Cambiaba de peinado con frecuencia, empezaba cursos y los abandonaba a medias, hablaba de nuevas ideas cada semana. Pero, al final del día, volvía con él. Y Daniel, aunque no siempre la comprendiera, la aceptaba tal como era. No había grandes peleas entre ellos, ni dramas constantes. Su amor parecía residir en la estabilidad, en la agradable previsibilidad de quienes se conocen incluso a través de los silencios. Cuando discutían, lo cual era raro, se debía más a la falta de sintonía que a la falta de cariño. Lauren tenía amigos que Daniel no terminaba de comprender. Compañeros de trabajo que siempre parecían inmersos en una dinámica que él consideraba superficial. Demasiadas fiestas, reuniones a horas intempestivas, conversaciones llenas de ironía e insinuaciones. Ella decía que era parte de su mundo, que así era como se relacionaban. Él lo respetaba, pero observaba. No por desconfianza, sino porque se daba cuenta de que, poco a poco, la estaban llevando a un entorno ajeno a lo que habían construido juntos. Cuando él intentaba opinar, ella le decía que era demasiado tradicional, que necesitaba confiar más en ella, que no había motivo para tanta cautela. Él no quería ser el tipo de hombre que reprimía, que limitaba, así que guardó silencio, incluso cuando la incomodidad era más intensa. Con el paso de los años, sus planes de boda se fueron posponiendo. Primero por el trabajo de ella, luego por cambios en la empresa y, finalmente, por falta de tiempo. Daniel no la presionó. Quería que fuera algo natural, nacido del deseo de ambos, no de la presión. Pero en su interior, empezó a cuestionarse las cosas. ¿Era él una prioridad para ella? ¿O solo una zona de confort? Porque mientras ella progresaba profesionalmente, obteniendo más reconocimiento, más invitaciones, más viajes, él permanecía estancado, con los mismos valores, el mismo amor, el mismo deseo de verla feliz. Pero su felicidad, poco a poco, parecía alejarse cada vez más. A pesar de todo, aún había buenos momentos. Fines de semana en casa cocinando juntos, escapadas a pueblos vecinos, noches de películas antiguas y mantas compartidas. Daniel se aferraba a esos momentos como prueba de que todo seguía valiendo la pena. Lauren, por su parte, los vivía con un pie en el presente y el otro en el móvil, contestando mensajes, riéndose de las notificaciones, actuando como si estuviera y no estuviera allí al mismo tiempo. Pero cuando le sonreía de verdad, cuando lo abrazaba en mitad de la noche sin motivo aparente, todo seguía igual que antes. Y eso era lo que lo mantenía a su lado. El recuerdo de quién era ella y la esperanza de que, en el fondo, aún estuviera allí. Ese año, el trabajo de Lauren le exigía cada vez más. Empezó a pasar las noches fuera, con eventos, reuniones y proyectos. Daniel no se quejaba. Preparaba cenas que terminaban enfriándose en la mesa, le escribía mensajes cortos preguntándole si necesitaba algo. A veces respondía, a veces no. Se decía a sí mismo que era solo una etapa, que estaba pasando por un momento importante en su carrera, que pronto todo se solucionaría. Porque eso era lo que él hacía, la comprendía, esperaba, la apoyaba incondicionalmente. Y la amaba, incluso cuando era difícil. Lauren, en cambio, empezaba a sentirse asfixiada por algo que no podía definir. Sentía que Daniel era demasiado bueno, demasiado amable, demasiado predecible.
Y quizá eso la inquietaba. No por falta de amor, sino porque veía en él un reflejo de todo lo que ella no lograba ser. Mientras él permanecía constante, ella se fragmentaba en distintas versiones de sí misma, intentando encontrar una que realmente tuviera sentido. Y, sin darse cuenta, comenzó a distanciarse. Primero en pensamiento, luego en presencia. Y Daniel, siempre tan atento, lo notó, pero fingió no verlo. Últimamente había cierto cansancio en sus ojos. No era ira, ni tristeza. Era agotamiento. Como quien carga con algo precioso durante tanto tiempo que ya no siente el peso, pero sabe que no puede soltarlo. Ella lo notaba en sus pequeños gestos. En la forma en que la observaba en silencio, como si quisiera preguntarle algo y luego se arrepintiera en el último segundo. En el cuidado que aún ponía en las pequeñas cosas, prepararle el café como a ella le gustaba, doblar la ropa, dejarle una nota en la puerta del refrigerador. Detalles. Detalles que gritaban cuanto seguía presente. Incluso cuando ella ya no estaba. En una de esas noches de ausencia, encontró una caja de fotos antiguas en el fondo de un cajón. Viajes, cumpleaños, tardes cualquiera. Y allí, entre los papeles, estaba el borrador de una carta que había escrito años atrás. Era la propuesta de matrimonio que nunca se concretó. Su letra temblaba en el papel, pero las palabras eran firmes, hablaba de amor, de promesa, del futuro. Había esperado el momento oportuno, pero nunca llegó. Y ahora, al releerla, sintió una opresión que no sabía definir. Era como si aquella versión de sí mismo, tan llena de esperanza, fuera ahora un extraño. Un hombre que aún creía que el amor bastaba. Que creía en ella. La introducción a su historia no tiene gritos ni escándalos. Tiene el silencio de quienes aman en vano. La calma de quienes ven como el otro se aleja un poco cada día. Y la desesperación contenida de quienes saben que algo se romperá, pero no saben cuándo. Así se desarrolló la historia. En un ritmo de espera. Una espera que contenía todas las señales que fingían ignorar. Y mientras Daniel se aferraba al recuerdo de lo que habían construido, Lauren se adentraba en caminos que la llevarían lejos. Sin saber que, al final de ellos, quizá no habría vuelta atrás. Aquella sofocante tarde de viernes, Daniel regresó temprano del trabajo. El motivo era simple, un extraño cansancio que le oprimía el pecho como una vaga premonición. No era la primera vez que se sentía así en los últimos meses. Todo en su interior parecía estar en alerta, como si estuviera a punto de descubrir algo que prefería no saber. Entró en la casa en silencio, con pasos ligeros y el corazón apesadumbrado. El sonido de la ducha indicaba que Lauren estaba en casa y, por alguna razón, esto lo hizo dudar. Aquella presencia, que antes había sido sinónimo de refugio, ahora parecía ocultar más de lo que revelaba. Al cruzar el pasillo, su mirada se posó en la puerta del despacho entreabierta, un cajón abierto, papeles desordenados y, en el suelo, una caja con sobres y documentos esparcidos. Esto lo paralizó por un instante. La caja le resultaba familiar. Un viejo organizador donde guardaban cosas antiguas, cartas, tarjetas, pequeñas notas de fechas olvidadas. Se agachó, comenzó a recoger los papeles con calma, pero cuando cogió un sobregastado en particular, su mano se quedó paralizada. El papel amarillento, cuidadosamente doblado, llevaba su letra. Era la carta de hacía años, la que escribió cuando planeaba proponerle matrimonio y nunca entregó. La carta que Lauren, al parecer, había redescubierto y leído. Él ya sabía lo que decía, era parte del viejo Daniel, el hombre lleno de planes, lleno de certezas. Pero lo que lo estremeció no fue la carta en sí, sino lo que había debajo, otro sobre, esta vez escrito de su puño y letra. Una hoja más reciente, pero con marcas de dobleces repetidos. Su nombre escrito en la esquina, seguido de «siento no haber tenido el valor». Sintió un nudo en la garganta. Era imposible ignorarlo. No estaba allí por casualidad. Algo en su interior se resistía a abrir la carta, como si la verdad, por fin, estuviera a punto de romper la calma que fingía mantener. Aún arrodillado, abrió el sobre con dedos temblorosos. Las palabras danzaban ante sus ojos, confusas al principio, pero cada línea se clavó como una cuchilla. Lauren confesó. Habló de aquella noche.
De la fiesta. De las copas, la euforia, la invitación del jefe a continuar la noche en su casa con algunos compañeros, que, al final, no se quedaron. Habló de miedo, duda, vacilación y elección. No usó la palabra traición, pero estaba ahí, implícita entre líneas. Dijo que no supo negarse, que era débil, que creía poder controlar sus sentimientos. Que no era pasión, ni amor, solo una evasión vacía. Una noche que pasó, pero que no la abandonó. Terminó diciendo que no tuvo el valor de entregar la carta porque sabía que, si él la leía, jamás volvería a mirarla igual. Daniel leyó cada palabra como si el aire a su alrededor se volviera más denso, más pesado. La carta temblaba en sus manos, sus ojos fijos, pero su corazón, desbocado, parecía querer abandonarlo. No gritó, no lloró. Permaneció allí, durante largos minutos, sentado en el suelo, contemplando la confesión que no había pronunciado en voz alta, sino escrita con la culpa de quien sabía perfectamente lo que había hecho. Cuando Lauren salió de la ducha y lo encontró allí, de pie, con la carta en el regazo y la mirada perdida en el vacío, supo que algo se había roto. Su silencio fue inmediato. Ni siquiera intentó negarlo. Simplemente se quedó allí, envuelta en la toalla, como si pudiera ocultar algo más que su piel. Se levantó lentamente, clavando su mirada en la de ella como una navaja. No pronunció su nombre. No preguntó, ¿por qué? Solo dijo lo que ya sabía, que todo había terminado. Ella intentó acercarse, balbuceando eso fue hace mucho tiempo, intentando explicar que se sentía confundida, presionada, perdida en ese mundo que no era el suyo. Pero las palabras chocaron contra un muro invisible. Daniel no gritó. Habló con calma, y el dolor provenía precisamente de ahí. Dijo que había pasado años pensando que el problema era él. Que no había hecho lo suficiente, que no había amado lo suficiente. Que se cuestionaba a sí mismo, se culpaba, guardaba silencio para mantener lo que tenían. Pero ahora veía que lo que él había protegido no era más que una ilusión cuidadosamente mantenida por ella. No destruiste nuestro matrimonio con lo que hiciste, lo destruiste cuando decidiste no decírmelo, dijo, con los ojos húmedos pero firmes. Viviste todos estos años a mi lado con este secreto. Y me permitiste amarte el doble. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que te diga que lo entiendo? ¿Que aún hay tiempo? ¿Que no importa? Lloró en silencio. Intentó justificarse, diciendo que había sido un error aislado, que no volvería a ocurrir, que todo aquello la asustaba más a ella que a él, porque se veía a sí misma como alguien que jamás quiso ser. Que la traición tenía menos que ver con el deseo hacia el otro y más con la angustia que sentía en su interior. Que nunca había amado a otro hombre. Pero Daniel no quería oír más. Porque allí, entre lágrimas e intentos de recomposición, comprendió que no se trataba del acto en sí, sino del vacío que le siguió. De su indiferencia al permitir que todo se acumulara como escombros bajo la alfombra de una relación que él creía pura. Ella le suplicó una oportunidad. Dijo que lo amaba. Que podía arreglarlo. Que no sabía quién era sin él. Y él, por un instante, deseó haberle creído. Pero era demasiado tarde. Ahora había un abismo entre ellos, hecho no solo de dolor, sino también del tiempo que ella pasó fingiendo que nada había sucedido. Él tomó la vieja carta, la que le escribió para proponerle matrimonio, y se la entregó en silencio. Esto es lo que fui para ti, dijo. Guárdala. Para recordar lo que perdiste. Y lo que jamás volverás a tener. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. No hubo gritos, ni escándalos. Solo el sonido ahogado de sus sollozos y sus pasos alejándose. Ese mismo día, hizo las maletas. No hablaron de pertenencias, facturas, nada. Dejó atrás más que un hogar, dejó atrás la parte de sí mismo que una vez creyó que el amor podía sobrevivir al silencio. En los días siguientes, Lauren intentó cambiar la situación. Envió mensajes, escribió correos electrónicos, llamó. Fue a casa de su madre, buscó amigos en común. Pero Daniel no respondió. No por ira, sino por dignidad. Por primera vez, comprendió que el amor tiene un límite. Y que el perdón, por noble que fuera, no significaba una reconciliación.
Cuando ella apareció en la puerta de su nueva casa semanas después, con los ojos hinchados y el semblante abatido, él la escuchó en silencio. Ella dijo que lo había perdido todo. Que solo quería una oportunidad para mostrar quién era ahora. Y él, sereno, respondió, me perdiste cuando decidiste guardar esa carta. Cuando elegiste el miedo a la verdad en lugar de arriesgarte con la sinceridad. Y ahora ya no estoy aquí. Intentó tomarle la mano. Le suplicó que hablaran una vez más. Él simplemente se dio la vuelta. Le devolvió la carta. Puedes quedarte con esto también. Ya no guardo recuerdos que me roban la paz. Y entonces, en el fondo de la caja, entre los recuerdos rotos, vio una última carta cuya existencia desconocía. Una que Daniel le había escrito la noche en que no regresó de la fiesta. Una carta donde decía que lo perdonaría todo, con tal de que dijera la verdad. Que prefería afrontar el dolor con honestidad a vivir una vida junto a una mentira bien contada. Ella nunca supo de esa carta porque él nunca tuvo la oportunidad de entregársela. Y, al leer esas palabras, se dio cuenta de que podría haberlo salvado todo con tan solo una decisión diferente. Pero ahora ya no existía, nosotros. Y nada de lo que dijera o hiciera cambiaría eso. La vida siguió su curso, como siempre, pero en direcciones distintas. Para Daniel, los días siguientes estuvieron llenos de silencio y nuevos comienzos. No celebró la separación, no salió a desahogarse, no buscó reemplazos apresurados. Lo que había experimentado era duelo, y el duelo no se puede apresurar. Era un hombre íntegro que había quedado destrozado por dentro, pero que ahora caminaba con paso firme sobre los fragmentos. Se mudó a un pequeño apartamento temporal, organizando su vida con la precisión de quien ya había perdido demasiado como para seguir malgastando el tiempo. Su rostro aún reflejaba el cansancio de quien había amado en vano, pero sus ojos eran diferentes. Había un rastro de serenidad, de paz. Por primera vez en mucho tiempo, ya no necesitaba dudar de sí mismo. La duda se había disipado con la verdad. Y aunque esa verdad fuera dolorosa, también era liberadora. En el nuevo edificio, los días transcurrían tranquilos, pero una vecina siempre lo saludaba con una sonrisa discreta. Al principio, apenas lo notó, pero poco a poco empezó a prestarle atención. Ella desconocía su historia, no lo conocía en su estado de vulnerabilidad, solo a través de lo que mostraba allí, en ese presente que intentaba reconstruir. Hubo breves conversaciones en el ascensor, ayuda con las bolsas de la compra, una invitación sencilla a tomar un café. Sin promesas, sin prisas. Era diferente de Lauren. No era exuberante ni intensa. Era tranquila, sensible, directa. Le gustaba leer por la noche y montar en bicicleta los domingos. Y, sobre todo, escuchaba. No con curiosidad, sino con presencia. Daniel no se enamoró de inmediato. Lo que surgió entre ellos fue algo más raro, confianza. Y eso, para alguien que ha sufrido una traición, vale más que cualquier pasión desbordante. Mientras él reconstruía con delicadeza cada pedazo de lo que se había deshecho, Lauren se perdía en camino sin salida. Intentaba seguir adelante, intentaba ignorarlo, intentaba llenar el vacío con trabajo, con distracciones, con sonrisas forzadas en las redes sociales. Pero el silencio dentro de la casa era ensordecedor. La ausencia de Daniel era un fantasma que la perseguía a todas partes. Intentó salir con otras personas, pero ningún gesto parecía sincero. Ninguna mirada le aceleraba el corazón. Porque lo sabía, no había perdido a un hombre cualquiera, había perdido al único hombre que la había amado por completo. Y esa certeza la mantenía despierta por las noches. Sus amigos se fueron alejando poco a poco. Algunos se pusieron del lado de Daniel, otros simplemente se cansaron de su inestabilidad. En el trabajo, su rendimiento decayó. No por falta de capacidad, sino porque su mente divagaba. Era como si la hubieran arrancado de su propia vida. La casa donde vivían le parecía demasiado grande, demasiado vacía. Intentó redecorarla, cambiar los muebles, alterar los aromas, pero todo allí gritaba su nombre. Algunas noches, iba al armario y abría el cajón donde guardaba su carta, la que le escribió para proponerle matrimonio. La leía en silencio, cada palabra hiriéndola más que antes. Porque ahora lo entendía.
Entendía que todo lo que él había sido para ella jamás volvería. Que la confianza, una vez rota, no se puede reconstruir. En el mejor de los casos, se puede reemplazar. Pero nunca vuelve a ser la misma. Pasaron los años. Daniel siguió construyendo pacientemente su nueva relación. Poco a poco, aquella mujer silenciosa se convirtió en una parte esencial de su rutina. Conoció su historia no a través de los detalles del pasado, sino a través de su visión del futuro. No se detuvo en las heridas del pasado, sino que respetó el ritmo de cada paso. Cuando finalmente decidió compartirlo todo, fue en una noche sencilla, con una copa de vino y música suave de fondo. Habló sin amargura, solo con la madurez de quien ha sobrevivido. Ella escuchó sin interrumpir, le tomó la mano al final y le dijo, «Ahora estás a salvo». Y él le creyó. Lauren, por su parte, escribió una última carta. No para enviarla. Solo para aliviar la carga. En ella, relataba cómo había destruido el gran amor de su vida por miedo, orgullo e inmadurez. Decía que ya no esperaba nada, que sabía que era demasiado tarde, pero que necesitaba decir que lo amaba. Que siempre lo había amado. Que había sido débil, y que esa debilidad le había costado lo único verdadero que tenía. Guardó la carta en una caja, junto a la que él le había escrito años atrás. Allí estaban las dos, como testigos silenciosos de una historia que pudo haber sido hermosa, pero que se había convertido en un recuerdo. Una tarde, sus caminos se cruzaron por casualidad. Daniel paseaba con su nueva pareja, de la mano, por una feria callejera. Lauren, sola, sostenía un libro contra su pecho. Sus miradas se encontraron. Él sonrió dulcemente. Ella asintió, intentando ocultar el temblor de sus manos. No hubo conversación, ni intento de cercanía. Solo la silenciosa certeza de que ese momento era el final. No por falta de sentimientos, sino por un exceso de aprendizaje. Ella siguió su camino, con lágrimas en los ojos, pero con la frente en alto. Él continuó caminando, con el corazón en paz y de la mano de quien jamás le haría dudar de sí mismo. Y así termina una historia que no tuvo un final de película, sino como tantas otras en la vida real, con verdades dolorosas, decisiones que cobran precio y un amor que, aunque fuerte, no pudo resistir el abandono emocional. Lauren aprendió por las malas que un error no se borra con promesas. Y Daniel comprendió que empezar de nuevo no significa olvidar el pasado, sino decidir no vivir atrapado en él. Él la perdonó, pero no volvió atrás. Y ella se arrepintió, pero no tuvo una segunda oportunidad. Porque algunas decisiones tienen consecuencias definitivas. Y algunas pérdidas son irreversibles. Si has escuchado esta historia hasta aquí, comenta abajo qué te pareció. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Crees que hay posibilidad de reconciliación después de una infidelidad? Cuéntanos. Y, por supuesto, si te gustó este contenido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con quien pueda necesitar escuchar esta historia. Recuerda, la traición destruye más que una relación, destruye la admiración, la confianza, los sueños y, sobre todo, el valor del amor verdadero. Cuando eliges traicionar, no solo pierdes a la persona, sino que pierdes el derecho a que te elija de nuevo. Este canal no apoya ningún tipo de traición. Aquí contamos historias para mostrar cuánto duele y cómo cambia para siempre la vida de quienes la sufren. Hasta la próxima historia. Y recuerden, quienes aman, eligen. Y quienes eligen, respetan.